Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana comenzamos a reflexionar sobre las tres preguntas importantes que los discípulos le hicieron a Jesús sobre el tiempo final, y la respuesta que Cristo le dio al decirle que no les daba fecha específica, pero le advertía sobre las señales que serían evidentes, que serían palpables en la atmósfera política, en la atmósfera social y en la atmósfera espiritual o religiosa que reinaría en el tiempo de la venida del Señor y el fin del mundo. En las palabras de Cristo en este capítulo 24 de Mateo, encontramos una respuesta amplia señalando que el tiempo final sería un tiempo como ninguno, un tiempo de confrontación a la fe, de confusión espiritual, de rechazo al mensaje de Dios y de indiferencia, todo lo cual terminaría en problemas para la humanidad. Finalmente, resaltamos la preocupación del Señor para que sus discípulos estuvieran con la actitud correcta en ese tiempo que le iba a venir. Y hacíamos notar que Jesús insistentemente dijo: mirad que nadie los engañe. Estén atentos para que no los sorprendan. No se dejen arrastrar por cosas de último tiempo que vengan en nombre mío. No se dejen confundir por los acontecimientos. No se dejen llevar a pensar cosas de mí, sino apliquen el discernimiento espiritual, etcétera, frente al principio de dolores. Simplemente les advierto que entiendan el tiempo y sepan que es el principio del final. En esta nueva entrega quiero referirme brevemente al cronograma básico de los acontecimientos por venir y la importancia que la Biblia
le da a cada uno de estos acontecimientos, sobre todo lo que nosotros entendemos es lo que viene más próximo a partir de nuestra época. Y esto es importante porque la gente hoy está muy preocupada. Yo hacía referencia esta mañana que de acuerdo a varias fuentes noticiosas que consulté, la Tercera Guerra Mundial alcanzó récord histórico de búsqueda en Google. Decía esta información que desde el año 2004 en el buscador de internet que se empezó a llevar registro, nunca se había experimentado como en semanas recientes la búsqueda de este tema, Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué la gente está buscando esto? Porque la gente percibe que se está viviendo un tiempo de alta peligrosidad en cuanto al destino del mundo. La gente tiene la preocupación de que el mundo se acabe. Y hay mucha gente que vive preocupada. Hemos pasado muchas experiencias en ese sentido, pero cada día las experiencias son más dramáticas. ¿Se va a acabar el mundo? Si el dictador de Pyongyang envía esos cohetes nucleares, responderán potencias como Estados Unidos, y si los Estados Unidos responden, se meterá Rusia, se meterá la China, se meterá la OTAN en el conflicto. ¿A dónde iremos a parar cuando mucha gente sabe que la cantidad de bombas nucleares que hay fabricadas son suficientes para hacer pedazos o pulverizar 20 mundos como este? Por eso la preocupación, por eso la inquietud de la gente. Y decíamos que la iglesia de Cristo hoy como nunca tiene el deber de ser orientadora. Porque la iglesia de Cristo es el único organismo que tiene años, décadas y siglos anunciando que esta historia tiene un fin. Aleluya. Porque la Biblia es el único libro, la única fuente que habla del inicio de la humanidad y le pone un punto inicial. Pero también la Biblia le pone un punto final. Porque el creador del hombre puede controlar desde el principio hasta el final la existencia de la humanidad. Por eso, hoy más que nunca estamos compelidos a tener respuesta. ¿Por qué? Porque la humanidad no la tiene. Los científicos, los analistas políticos, los analistas sociales, los historiadores, filósofos, intelectuales de todas las ramas del saber humano, lo único que tienen son teorías. Teorías incoherentes. Teorías que no tienen ni siquiera la categoría de una buena hipótesis, porque están basados en supuestos que resultan ser bases muy débiles para cualquier tipo de argumento. Solo la Biblia, la palabra de Dios, tiene un planteamiento sólido y coherente de lo que se pronostica y de lo que va a pasar. Y por ende la iglesia está llamada a conocer esa respuesta para darla. Y yo tengo la fe de que el Espíritu Santo nos utilice para inquietar a la iglesia a conocer lo que dice la palabra sobre el tiempo final. Tengo la esperanza de que la gente se afirme en Cristo.
de que estemos ciertamente preparados. Muchas veces uno le pregunta a los mismos cristianos, si Cristo viene ahora o si tú te mueres ahora, ¿tú estás listo? Bueno, yo estoy casi listo. Yo tengo que pedirle perdón a fulano porque el punto no es casi, ni me falta una cosa. El punto es listo. Yo tengo que estar listo. ¿Y qué es listo? Listo. No hay nada que recoger. Vámonos. Si el Señor tocara la trompeta ahora, ¿cuántos de los que están aquí dirían, vámonos? Y hay otra pregunta que no le voy a pedir que me la respondan. ¿Y cuánto estarían seguros que se van? Quiere el Señor que sean todos. En Mateo 24 Jesús comienza dándole respuesta a la pregunta de los discípulos que fueron sorprendidos por lo que Cristo pronosticó a partir de ellos mostrarle el gran templo de Jerusalén que Herodes había construido. Y ellos le dicen en los versos 1 y 2, Señor, mira estos edificios del templo. Y Cristo les responde en el verso 2, ¿ven eso? ¿Ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después ellos le preguntan, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. A eso es lo que yo le he llamado tres preguntas. Tres preguntas que nos ayudan a conocer el tiempo final. La primera, ¿cuándo sería destruido el templo de Jerusalén? Cuando usted analice el capítulo 24 de Mateo, se va a dar cuenta que Cristo no dijo más nada sobre el templo. ¿Y por qué no lo dijo? Porque la historia reporta que los romanos destruyeron Jerusalén alrededor del año 70, entre marzo y septiembre. Comandados por el general Tito, la sitiaron y dice el historiador Flavio Josefo que Tito bloqueó la ciudad para que nadie pudiera ingresar, ni provisiones ni alimentos, y quien intentaba salir lo apresaban y lo mataban. La hambruna fue tan grande que dentro de la ciudad murieron más de 600,000 personas de un total estimado de 1,000,000 que se estima perdieron la vida. Y la gente llegó a masticar el cuero de los zapatos por el hambre que tenía. Llegaron a comer hierba y hasta sus hijos cuando morían de hambre, las madres se lo comían para saciar su hambre. Muchos judíos habían vendido sus posesiones a cambio de oro y se habían tragado las monedas para esconderlas mientras escapaban, o las habían guardado en las paredes del templo. Por eso cuando los romanos los atrapaban, les abrían el estómago buscando el oro, y un ejército de hombres destruyó hasta pulverizar las paredes del templo. El general Tito incendió Jerusalén hasta destruirla totalmente. Ese horror fue profetizado por el Señor en Lucas 23, 28 al 29, cuando dijo, Jesús volviéndose hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Tremendo. Yo decía esta mañana y hoy lo repito, que el único libro que habla del futuro y tiene pruebas históricas del cumplimiento de lo que advirtió es la Biblia. No hay ningún otro documento que tenga tantos aciertos comprobados por la historia como la Biblia. Esa fue la respuesta de la primera pregunta con respecto al glorioso templo construido por Herodes para beneplácito de los judíos. Hoy solo queda una parte de la verja oriental del área del templo.
del perímetro, como testimonio de lo que pasó. Y eso se conoce hoy como el muro de los lamentos. Y cuando ustedes ven en las noticias que los judíos van a orar frente a ese muro, ellos, la oración que elevan es: Señor, vuélvenos el templo. Devuélvenos el templo. Ellos anhelan que se construya el tercer templo, porque para ellos es el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. La segunda pregunta de estas tres preguntas que hacen los discípulos a Cristo fue: ¿cuándo sería su venida? Y la respuesta de Jesús es clara sobre esto. Lo primero es que no hay día ni fecha establecido para el conocimiento de los seres celestiales, incluyéndole a Él, y mucho menos para los seres humanos. El verso 36 del capítulo 25 dice: pero acerca de aquel día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles, dice el Señor. Capítulo 24. Pero el día y la hora, verso 36, nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La respuesta de Cristo a esta segunda pregunta es: nadie fuera del Padre sabe cuándo viene Jesús a la tierra, ni a levantar su iglesia, ni a enfrentar a los hombres pecadores y al anticristo. Nadie sabe. Solo mi Padre, dice el Señor. Eso hay que preguntárselo a Él, a ver si Él quiere decirle. Qué bonito sería saber el futuro. Qué bonito sería saber lo que va a pasar más adelante. Por eso los adivinos, los agoreros, los sortílegos y toda esa cantidad de creencias y prácticas tienen amplia, los conocidos hoy como los psíquicos, tienen tanta clientela porque la gente quiere saber el futuro. Los que leen las cartas, los que leen la baraja, tienen tantos clientes porque la gente quiere saber qué va a pasar, qué viene. Y eso ha sido así siempre. La gente quiere saber lo que viene, por lo menos para esperar el golpe. El Señor le dice: esa venida no está revelada su fecha. No hay nadie que sepa ni el día ni la hora. La tercera pregunta en este cuestionamiento de los discípulos en Mateo 24 es: ¿cuándo sería el fin del siglo o el fin del mundo? Y yo creo que esa pregunta le interesa a los cristianos y a los no cristianos. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Porque la gente dice: como esto está, se tiene que acabar. El rumbo que lleva la humanidad tiene que acabarse. El mover de la gente, la conducta de la gente, el pensamiento de la gente, los conflictos, los problemas del medio ambiente, del clima, ese interés que tienen organismos como la NASA y sus homólogos
de otras potencias, por descubrir que hay en el espacio otras vidas y otros planetas. Eso es porque ellos saben que esto se va a acabar. Y la gente se pregunta, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Qué le respondió Cristo a los discípulos? ¿Qué le dijo Jesús? La respuesta de Cristo y de la Biblia es que antes del final del mundo deben pasar una serie de acontecimientos. La agenda de Dios tiene que desarrollarse. Y por eso cuando la gente viene donde mi pastor, dígame si el mundo se va a acabar mañana, digo yo, bueno, yo no he visto que la agenda de Dios se ha cumplido. Porque una cosa es cuando Cristo venga y levante la iglesia y otra cosa es cuando se acabe el mundo. Son cosas diferentes. Una cosa es cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo y otra cosa es cuando se acabe el mundo. No van juntos ni van a ocurrir en el mismo tiempo. El Señor plantea, y en toda la palabra, y yo quiero ser bien breve porque estos temas de escatología necesitan tiempo para ser explicados en detalle, hay muchas variables y en un evento como este no es tan sencillo, pero he querido simplificar para ayudar al entendimiento de la mayoría de la gente que está aquí presente y nos puede escuchar a través de los medios. La respuesta de Cristo es que antes del final del mundo, deben pasar una serie de cosas más o menos en el siguiente orden dentro de lo que se conoce el concepto teológico premilenialista, dispensacional y pretribulacionista. Número uno, lo siguiente, y por eso cantábamos, y por eso decimos que la iglesia debe mantener ese mensaje vivo. Lo siguiente en el calendario profético que está a la vista es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo en Primera de Tesalonicenses 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Más adelante en 1 Corintios 15:51 dice el mismo apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad para el encuentro con su Salvador. Aleluya. En el cielo no entra gente con nacido. ¿Usted me entendió bien? Ni con dolores, ni con cáncer, ni con alergias, ni con deficiencia cardiovascular. Cuando seamos llevados al cielo, seremos transformados en un cuerpo glorificado, similar al de nuestro Señor al levantarse victorioso de la tumba al tercer día.
¡Aleluya! Eso es lo que sigue en el calendario profético. El arrebatamiento de la iglesia. Cristo dijo, vendrá un tiempo difícil, y esta mañana yo entraba en detalle. Todo lo que va a pasar, hay un ambiente, el ambiente que a mi juicio es el que tenemos hoy. Lo que estamos viendo hoy. Guerras, rumores de guerra. ¿Quién no piensa que va a haber una guerra tan grande que nos va a alcanzar a todos? Terrorismo. Usted está esperando cualquier día que explotó una bomba y mató 200 y se murieron qué sé yo cuánto. Armas químicas y biológicas. Hambre. Estaba leyendo una estadística anoche de que los farmers, eso es los agricultores en Estados Unidos, se han reducido en más de un 60%. La gente no quiere, ya no hay fincas familiares y la gente todos los días no quiere cultivar la tierra. Dígame, ¿cuántos quieren ser campesinos y cosechar y dedicarse al campo para producir comida? Todos los días menos. El campesino le dice a sus hijos, yo no quiero que ustedes pasen trabajo como yo. Ustedes van a estudiar para que se vayan para la capital. Es el pensamiento. Para que sea profesor, para que sea médico, ingeniero, abogado y político. Para que gane mucho dinero y no coja lucha. Porque yo con esta asada y con esto. ¿Usted sabe qué significa eso? Todos los días habrá menos comida en el mundo. Todos los días habrá menos comida. Y la comida todos los días es de menos calidad. Dígame a mí, cuando yo viajo y voy a uno de esos hoteles que tiene desayuno incluido, no sé cómo están los hoteles de aquí, pero los de Estados Unidos, ese desayunito continental que le dan a uno, eso es puro sintético. Usted dice que un huevo revolteado. Y cuando, eso no sabe ni qué una gallina. Es un químico que le hacen parecer que es huevo. La papa también. Porque no hay comida para darle a la gente. Y el Señor advierte de todo eso. Habrá hambre. Habrán enfermedades, habrá pestilencia. Cuando yo escuchaba decir eso que dice Mateo 24 de la pestilencia y de las enfermedades, y cuando entremos en los juicios, el juicio del caballo amarillo y todo eso, uno dice, cuando uno leía eso, uno decía, pero Dios mío, ¿y qué es eso? Pero cuando usted comienza a escuchar los reportajes de las armas biológicas, las armas químicas, usted sabe que hay cerebros superdotados inventando virus, inventando enfermedades para la guerra. Pero el problema es que después que sueltan esa malicia, no hay quien lo controle después. Usted ha oído hablar de esos síndromes nuevos que aparecen, que en la guerra de Irak, que vinieron locos, que el polvo que le regaron. Todo eso son armas biológicas. Y cuando la Biblia hablaba de pestilencia y enfermedades y tumuraciones, la gente decía, ¿pero qué? Juan parece que comió mondongo y estaba soñando cosas raras. No, era la revelación profética de lo que iba a acontecer. Pero no quiero extenderme porque más adelante hablaré en detalles de cada una de esas cosas. El segundo hecho después del rapto que el Señor advierte en su respuesta sobre el fin de la humanidad, habla de la gran tribulación, que será el periodo de 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, donde el anticristo tomará el dominio del mundo, se convertirá en un gobernador mundial, pactará, hará paz entre Israel y todas las naciones contrarias por un proceso tramposo que terminará a mitad del periodo, a los 3 años y medio, estableciéndose en el gobierno del mundo y con un rechazo total y frontal a Dios.
En respuesta a todo eso, Dios desatará una serie de castigos conocidos como los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, tal como se detalla en Apocalipsis desde los capítulos 6 al 19. Usted lo puede leer al paso en su casa. Todos esos castigos donde morirán millones de personas. Solo en uno de ellos morirá la 1/4 parte de la humanidad. Si somos 7,000 millones o 8,000 millones en el mundo, usted sabe que se muera en un solo evento 1,700, 600 millones de personas. No alcanzan funeraria. No hay cementerio para eso. Pero la palabra de Dios lo advierte. Y por ahí para abajo, la gran tribulación será un tiempo terrible. Todos esos castigos, morirán millones. La naturaleza destruirá gran parte de la humanidad. Los seres vivientes en el mar, hay un solo juicio de eso, que la 1/4 parte de toda la vegetación de los seres en el mar se va a morir, se va a envenenar. Las enfermedades, las crisis alimentarias y humanitarias serán horribles, pero todavía no se acabará el mundo. El tercer evento que hay en ese panorama será la segunda venida visible de Jesucristo, donde todo ojo lo verá. Aleluya. Cuando Cristo se lleve a la iglesia, se van a inventar muchísimas cosas. Y yo voy a hablar de eso el miércoles, cuando predique desde Santo Domingo, el rapto. Cuando la iglesia desaparezca, una de las cosas que yo estimo que se va a decir es que los ovnis se llevaron a mucha gente. Pero la palabra advierte qué es lo que va a pasar. Hay gente que va a creer que fueron los ovnis. CNN dirá que son los ovnis. Pero nosotros sabemos, porque desde hace casi 2000 años la palabra fue revelada. Por lo tanto, no debe confundirse nadie. Pero aquí, este tercer acontecimiento es lo que se conoce como la segunda venida visible de Cristo, donde todo ojo lo verá. Aquí sí le va a ver todo el mundo. Todos esos que dijeron que si vuelve lo iban a matar. Todos esos que se burlaron, todos esos que se levantaron, todos esos que se pusieron a hacer leyes y a hacer gestiones de gobierno anticristianas, todos esos que se avergonzaron del Señor, tendrán que verlo venir. Aleluya. Mire lo que dice Mateo 24, 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta. Aleluya. Yo me imagino ese tronar de trompeta, millares de ángeles tocando trompeta. ¡Viene el Rey! ¡Aleluya! ¡Qué espectáculo! Y ellos reunirán a los escogidos de él, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juan en Apocalipsis 19 da unos detalles más lindos todavía
todavía. A partir del verso 11 dice Juan: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Oh, gloria a Dios! Todo eso tiene su significado, hermanos, porque la Biblia es una revelación de detalles que no podemos tocar detalladamente hoy. Pero ¡qué espectáculo! Nadie podrá negar que lo verá y tendrá que reconocer que estaban equivocados. Nadie podrá negar que no lo vio. Y todo el que habló sandeces, y todos los que se preciaron de agnósticos o incrédulos o ateos, y todo el que se rebeló, tendrá que reconocer que le llegó su hora. Porque a todo el que se levanta contra Dios le llegará su hora. Todo el que dice palabras ofensivas contra Dios le llega su hora. Óigame bien, te llega ahora y te llega para el final, pero va a llegar su hora, que a nadie le quepa la menor duda. Pero no me quiero extender porque hoy hay Santa Cena. Lo cuarto que pasa en el calendario o en la agenda de Dios que está pendiente es que se establecerá Cristo después de venir visiblemente, establecerá su gobierno milenial en la tierra desde Jerusalén. Cuando Satanás sea atado por 1000 años y Jesucristo gobernará el mundo por 1000 años. Mire lo que dice Apocalipsis 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se le concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en la frente ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Dice la palabra que después del arrebatamiento de la iglesia, después de la segunda venida de Cristo,
o después de la gran tribulación y después de la segunda venida de Cristo, entonces el Señor vendrá a enseñarle al hombre cómo es que se cuela, cómo es que se bate, cómo es que se dirigen las cosas. El Señor vendrá a enseñarle al hombre que sí se puede, que en este mundo sí se pueden hacer las cosas bien y sí se puede distribuir la riqueza equitativamente y sí se puede hacer las cosas correctamente. Yo creo que hay que enseñarle ese pasaje a los políticos de hoy. Porque hay políticos que me dicen: pastor, yo tengo las mejores intenciones, pero no se puede. Y yo quiero decirle: el Señor va a venir y te va a enseñar. Así que ve intentándolo tú, porque Él lo va a hacer. En cuarto lugar, o en quinto lugar, finalmente, el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre por la eternidad. Para el milenio al diablo lo atan y lo echan en una cárcel por 1000 años. Pero lo que estoy refiriendo ahora es el destino final del diablo. Será arrojado al lago de fuego y azufre por la eternidad y los creyentes vivirán en la nueva Jerusalén. Mire lo que dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado, Apocalipsis 20:10, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al diablo le llega su final también. Para que la gente diga: no, porque el diablo le tienen su sentencia. Y primero le van a demostrar y luego lo van a condenar definitoriamente. Al diablo le llega su final. ¿Y qué va a pasar? Después, la eternidad. Aquí está la revelación de Juan en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor. Aleluya. Porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también: está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venza heredará estas cosas,
y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Quiero concluir con lo siguiente. Nos faltaría tiempo para entrar en detalles. Comparar, mirar los acontecimientos del mundo. Hacer una buena exégesis, pero lo seguro es que están todas las respuestas. Y la idea que debe quedar clara en nuestra mente y en nuestro corazón es: todo está organizado. Todo está considerado en la agenda de Dios para su trato con la humanidad. El plan que Dios tiene está claro y definido para los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador y para los que no lo aceptan. Yo no sé dónde o en quién está tu confianza. Yo no sé cuál es el nivel de preocupación que tú tienes. Pero nadie o nada ni nadie como la Biblia tiene la agenda de lo que va a pasar con la humanidad desde el principio hasta el fin. Yo no sé si el anticristo es Barack Obama. Yo no sé si es un gobernante que no se ha descubierto. Yo no sé si es el científico tal o cual. Yo no sé quién es específicamente. Yo no sé todos los detalles. Yo no sé si habrán 3 o 4 o 5 guerras mundiales. La Biblia no dice cuántas guerras mundiales. Ahora, lo que la Biblia advierte puede ser el resultado de guerras mundiales. Lo que la Biblia señala como el panorama del tiempo final puede ser el resultado de guerras mundiales, con armas atómicas, con armas nucleares. Yo no sé si Donald Trump la va a iniciar. Yo no sé si va a venir una bomba de esa, o si, como dice la Biblia, ya comenzaron los eventos naturales. En estos días la playa se retiró aquí de algunos lugares, en Samaná o en Miche, y estaba la gente asustada y dándose en el pecho, porque el mar se retiró. Y de una vez los geólogos empezaron a decir: eso es un fenómeno que ocurre cada tantos años. Pero dice la Biblia que los montes huirán uno de otro. Cuando entremos, el jueves yo voy a hablar de la gran tribulación y que islas desaparecerán. Yo no sé si están haciendo ejercicio de calentamiento. Yo lo que les recomiendo, usted debe estar listo. ¿Qué impide que ese mar que tenemos a poco más de 400, 500 metros de este templo ahora le dé la gana? Y taparnos. ¿Qué se lo impide? Dígame, ¿qué se lo impide? Ay, vamos a hacer un muro. ¿Hasta dónde? Yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. En esta tierra nada está seguro. En esta tierra no estamos seguros en nada. La única seguridad que podemos tener es garantizar nuestra salvación y vida eterna, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¡Aleluya! Hay que vivir de cara a esa realidad.
Hay que vivir consciente de la fragilidad y lo temporal de nuestra existencia en esta tierra. No podemos envanecernos en nuestros propios razonamientos y olvidarnos de la realidad que la palabra de Dios, como voz profética, nos anuncia. Óigame, Apocalipsis, el Espíritu Santo se lo dio a Juan en el año 95-96 de esta era, hace cerca de 2000 años. Y le voy a decir algo. Esto yo no le he sometido a un análisis teológico pormenorizado, pero le voy a decir esto. Pueden acabarme algunos teólogos, amén. Pero yo estaba analizando el tiempo, la historia probable de la humanidad con evidencias. Desde Abraham hasta nosotros. Y Abraham existió, se estima, 2300 años antes de Cristo, aproximadamente. 2200 a 2300. Cuando Dios le da la promesa y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Cristo apareció aproximadamente 2000 años después. Aproximadamente, ¿verdad? Minutos más, minutos menos. Antes de Abraham se estima, pero no hay suficiente evidencias, que la humanidad entre Abraham y Génesis 1:1, que la tierra estaba desordenada y vacía, pasaron también 2000 años aproximadamente. Y dicen, de acuerdo a eso, que hasta Cristo, ¿verdad?, la humanidad tenía aproximadamente 4000 años. Y entonces hasta nosotros, que hacen casi 2000 años de que Cristo vino, estamos cerca de 2000 años más, son 6000 años. Yo decía esta mañana, no crea todos esos teóricos que empiezan a decir, no, que esa piedra tiene miles y miles y miles y miles y miles, millones de años. Eso es bluff. Eso es basura. Ahora bien, a mí me llamó la atención que los grandes acontecimientos de la historia humana sufren cambios dramáticos aproximadamente cada 2000 años. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento hay algo dramático que puede ocurrir, porque nosotros estamos acercándonos a 2000 años después que Cristo nació. Si usted quiere prestarle atención, préstesela. Si usted no quiere prestarle atención, no se la preste. Jesús advirtió en su respuesta que, como en los días de Noé, la gente estaría casándose y dándose en casamiento. ¿Qué es lo que estaba diciendo? En sus afanes, hasta que llegó el diluvio. Y mucha gente ha tratado de desmeritar el diluvio, pero todo el mundo sabe y toda la ciencia sabe que los restos fósiles que se han encontrado en un alto porcentaje de animales, de construcciones, etcétera, no es posible que no haya habido un gran diluvio. Solamente mediante ese gran diluvio pudieron pasar una serie de cosas que han pasado. Usted, si quiere, préstele atención. Si no quiere, no le preste atención. Pero lo cierto es que el